Introducción. En esta ocasión nos introduciremos en los textos relacionados a la materia Pedagogía Crítica de las Diferencias. En primer lugar, con el texto de Peter McLaren, La vida en las escuelas, que nos invita a reflexionar sobre la educación tradicional y nos propone pensar en una educación crítica. En segundo lugar, el texto de Madón y Patricia, en El estigma del fracaso escolar, capítulo 1, Naturalización, estigmas y estereotipos, donde nos dice que debemos pensar en las acciones que tomamos en nuestras prácticas, ya que de eso depende la construcción de la subjetividad del niño. En último lugar, haremos énfasis en el texto de Madón y Patricia, en El estigma del fracaso escolar, capítulo 6, Una nueva forma de hacer escuela, referente a las interrupciones y discontinuidades que se perciben en las escuelas y cómo proyectar nuevos formatos para la inclusión y democratización de la educación, pensando en una inversión afectiva. El texto de McLaren nos invita a reflexionar sobre la pedagogía crítica y cuestiona la pedagogía tradicional, basándose en los trabajos teóricos de Freire y Giroux. Hace la distinción entre escolarización, que es un modo de control social, y educación, que tiene el potencial de transformar la sociedad. Ambos están presentes en el sistema educativo. El autor critica la inculcación ideológica que se da a través de ciertos conocimientos y menciona 3 conocimientos. Conocimiento técnico, que se utiliza para realizar actividades memorísticas y repetitivas, como por ejemplo las tablas, las reglas ortográficas. El conocimiento empírico o práctico es poner en acción ese saber técnico, como por ejemplo producción de una noticia, una carta, etc. El conocimiento emancipatorio sirve para formar un pensamiento crítico al dar a conocer el porqué y el para qué de lo que se enseña. Es un conocimiento útil para la liberación de la opresión. Estas formas de conocimiento no son más que una construcción social, así como también las son las diferentes clases, donde cada sector tiene un orden social dado. La cultura, basada en un conjunto de prácticas, ideologías y valores. La cultura se divide en 3. La cultura dominante, que impone la pedagogía tradicional a las culturas subordinadas. La cultura subordinada, que son grupos que viven bajo la subordinación de la cultura dominante. Y la subcultura, que son subgrupos que surgen de las 2 culturas de origen, se revelan a su cultura. Es la cultura dominante la que ejerce control sobre los grupos subordinados mediante un proceso hegemónico, donde a través de la palabra, gestos, signos de el poderoso gana el consentimiento de los oprimidos, quienes ignoran que participan de su propia opresión. La hegemonía no podría hacer su trabajo sin el apoyo de la ideología, que se nos impone a través de los medios masivos de comunicación, la escuela, publicidades, etc., que llevan el mensaje de que hay un camino para que todas las personas sean exitosas. Otros son los discursos que se materializan en las prácticas de las instituciones como modos de conducta a seguir. Cabe aclarar que esta inculcación ideológica ha sido mostrada como única, válida, legitimada a través de diferentes instituciones. El texto de Madoni, en su capítulo 1, plantea el fracaso escolar como un problema de orden público que causa en los estudiantes altos índices de interrupción escolar, la repitencia, ausencias, el abandono que puede ser temporario o definitivo, la falta de interés, etc. Según las distintas miradas, la causa del fracaso escolar se debe al déficit individual y social del niño, es decir, se lo responsabiliza de su fracaso escolar adjudicando la falta de interés, de rendimiento, de comprensión cognitiva, de debilidad emocional, de un entorno que acompañe, etc. Esto es que se ubica al sujeto y en su entorno como único responsable de los avances y retrocesos escolares y se le atribuye a la falta de conducta, costumbres, tradiciones, por lo que no pueden adaptarse al ambiente e incorporar la cultura legitimada que es transmitida a través de las instituciones. Esto provoca una autoestima baja en los estudiantes porque se le atribuye la ausencia de capacidad cognitiva a lo biológico, pero en realidad esta baja autoestima se construye en la relación con los otros, que se convierte en estigma de desmerecimiento como yo no puedo aprender, la escuela no es para mí. La autora propone correr el lente, correr la mirada de ese niño y ponerla en el sistema educativo porque naturaliza el fracaso escolar, reproduce, valida, legitima prácticas pedagógicas provenientes de clases dominantes que dictan lo que es válido y lo que no. Por ello, hay que criticar el orden establecido, visibilidad azar, acudir a reflexión permanente. Hay que pensar el fracaso escolar como una relación social para poder pensar posibles soluciones y que logren completar las trayectorias. Eso disminuirá las desigualdades sociales. Por otra parte, el Estado debe asumir el compromiso de cumplir con el derecho a la educación y la inclusión educativa a partir de ciertas políticas educativas que subsanen ese fracaso escolar. En síntesis, el fracaso escolar no es del niño ni de su contexto y no es del docente. Se necesitan políticas educativas que generen las condiciones para que haya educación de calidad.
En el texto de Madoni, capítulo 6, pudimos interiorizarnos que hoy en día la escuela presenta una crisis vinculada a las continuas interrupciones escolares donde los jóvenes se perciben sin proyectos y con poca probabilidad de imaginar o concretarlos. Por tal motivo es que la escuela tiene como desafío apostar a la inclusión y democratización de las prácticas educativas y no dejar que se considere a estos estudiantes carentes frente a otros que están mejor formados. Es decir, que los sujetos puedan percibirse como constructores con derechos y que se lo interioricen. Para que esto se dé favorablemente es preciso que los estudiantes puedan tener una proyección social positiva de su imagen y a su vez hay que proponer políticas de reconocimiento, esto es percibirlo y asistirlo sin dejar de enseñar, reconocer las capacidades de acción y decisión de los sujetos estudiantes en la producción de sentido de la actividad educativa, pensar al sujeto siempre en relación con el otro, fomentar el intercambio entre otros. Claramente el docente debe crear un vínculo estable con sus alumnos, realizar una inversión afectiva, es decir, ser responsable y asumir el compromiso que permite que los estudiantes se inserten en el mundo escolar y social. Este vínculo va a permitir crear un lazo pedagógico allí donde antes no lo había. Articulando los tres textos y en base a la imagen presentada podemos evidenciar que este niño se encuentra limitado a su derecho a la educación porque no se adapta a las necesidades del proceso de aprendizaje que impera, que bien puede estar sujeto a una educación escolarizada o educación bancaria como la llamaba Freire, que imparte una única manera de aprender como lo hacía el conocimiento técnico, que propone un aprendizaje memorístico. Claramente este joven se encuentra bajo los designios de la cultura dominante que inculca una ideología única estableciendo normas de comportamiento debido a que se inculca a todos los alumnos los mismos conocimientos y no se tiene en cuenta las capacidades de cada uno. Como maestros debemos educar a nuestros alumnos para que logren desarrollar un pensamiento crítico a través de un conocimiento emancipatorio que sirva para la libertad como lo propone McLaren. Mientras se propague esa educación tradicional o escolarizada, los estudiantes están condenados al fracaso escolar, como lo dice la autora Madoni en el capítulo único, que incluso ese fracaso es atribuido al déficit individual o biológico, a que es él quien no logra adaptarse al ambiente e incorpora la cultura legitimizada. Es así que se genera en los niños y jóvenes una baja autoestima. Por ello muchas veces los estudiantes fracasan en las escuelas creyendo ser los culpables de ese fracaso, pero debe saber que el único responsable es el Estado, que no posibilita la finalización de las trayectorias. Eso contribuirá a que se tenga otra mirada respecto a la importancia de su aprendizaje. Asimismo, hay que correr el lente, es decir, sacar la mirada culpable del niño y hacer foco en poder transformar su realidad, así como lo hacen las escuelas de reingreso. Por otro lado, y abarcando el capítulo 6 de Madoni, en relación a la imagen y el fracaso escolar o interrupciones escolares, que es el otro término que usa la autora. Para revertir esta situación se requiere situaciones pedagógicas que prioricen el reconocimiento de los sujetos para cambiar esa proyección de imagen inferior que tienen de ellos mismos y puedan formar su subjetividad alejada de las estigmatizaciones de otros, que puedan sentirse iguales, amparados y hospedados por los adultos.